Saludos nuevamente. Continuando con nuestras explicaciones sobre ley del coseno. En videos anteriores vimos la ley del seno y ahora vamos a trabajar con la ley del coseno, el cual dice, ese teorema dice que en un triángulo cualquiera, el cuadrado de la medida de uno de sus lados es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los otros dos lados, menos el doble producto de las medidas de estos dos lados por el coseno del ángulo comprendido entre estos dos lados conocidos. O sea, que nosotros en la ley del coseno, nosotros nos vamos a presentar a dos situaciones. Cuando se conozcan dos lados y el ángulo comprendido, y cuando se conozcan los tres lados. Ahí a esas situaciones le vamos a presentar estas fórmulas que tenemos por aquí, que me definen exactamente el teorema, el enunciado del teorema. El teorema dice que en cualquier triángulo la medida del cuadrado de uno de sus lados es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados, menos el doble producto de la medida de esos dos lados por el coseno del ángulo comprendido entre los dos lados. Se puede dar el caso también que el ángulo conocido sea B. En la primera, el ángulo conocido es A. En la segunda, si conocemos el ángulo B, entonces podemos decir que B cuadrado es igual a A al cuadrado más C al cuadrado menos el doble producto de esos dos lados conocidos por el coseno del ángulo comprendido. También puede ser, si se conoce el ángulo C y los dos lados que lo comprendan, entonces tenemos que el lado C al cuadrado será igual a el cuadrado de la suma de los dos lados conocidos menos el doble producto de los otros dos lados por el coseno del ángulo C, que es el ángulo comprendido entre los otros dos lados. Entonces, nosotros vamos a resolver un problema que dice, o sea, resolver el triángulo ABC. Resolver el triángulo ABC. Entonces, observemos en el triángulo ABC que me dan el ángulo A. Ángulo A. Y los dos lados que comprenden o forman ese ángulo son el lado C y el lado B. Entonces, el ángulo A está comprendido entre esos dos lados conocidos. Estamos frente a esa primera fórmula. Primera fórmula. Entonces, el primer paso que vamos a dar es calcular el lado A. El lado A. ¿Con quién? Con esta fórmula. A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos dos veces el producto de B por C por el coseno de A. Entonces vamos a la sustitución. Vamos a sustituir A cuadrado. El lado A es el que quiero. El lado B mide 8 metros. Vamos a poner 8 metros. Simplemente 8 al cuadrado. Al final le ponemos las unidades. C vale 7. 7 al cuadrado menos el doble producto de 8 por 7. 2 por 8 por 7 por el coseno de ¿cuánto? De 120. Coseno de 120 grados. Vamos a subirlo para acá un poquito. Coseno de 120. Eso es C. Coseno. Entonces, vamos a calcular de inmediato. A al cuadrado. Quiero el lado A. Entonces 8 al cuadrado son 64, 7 al cuadrado son 49, menos 2 por, vamos a multiplicarlo todo de una vez, 8 por 7 por 2,
sea, 56. 8 por 7 es 56. Por 2 son 112. 112. Por el coseno de 120. Vamos a buscar el coseno de 120. Brian, búscame el coseno de 120 en la calculadora. Ok, menos 0.5. Ahí tenemos el coseno de 120. Menos 0.5. Ahora vamos a sumar 64 más 49, que me da 113. 113. Menos por menos. Aquí voy a multiplicar 112 por el coseno de 120, que es menos 0.5. Vamos a aplicar la ley de los signos. Menos por menos me da más. Ahí menos por menos me da más. 112 por 0.5, eso me da 56. 56. ¿De dónde? A al cuadrado es igual 113 más 56 son 169. ¿De dónde? Aplicando la propiedad inversa de la potencia al cuadrado. La inversa de la potencia es la radicación. Entonces, raíz de 169 es igual a 13. Ya tenemos el lado A. 13 metros. Entonces, conociendo esa pareja completa de lado, nosotros, si queremos, podemos continuar con la ley del seno. A sobre seno A igual a B sobre seno B, o A sobre seno A igual a C sobre seno C. Pero como queremos explicarle la ley del coseno, queremos afianzar conocimiento en esas tres fórmulas, pues vamos a determinar por la ley del coseno, vamos a determinar uno de los ángulos por la ley del coseno. Vamos a determinar el ángulo B, pero vamos a usar la ley del coseno. También puede usarse la ley del seno, pero vamos a obedecer a la explicación que queremos en el día de hoy, que es la ley del coseno. Ya en otro video vamos a combinar ley del seno y ley del coseno en la misma presentación. Entonces me voy con la segunda. Voy a determinar el ángulo B. Aquí. Entonces, como conocemos el lado B, nos vamos con B cuadrado. B cuadrado igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2AC por el coseno del ángulo B. Coseno del ángulo B. Eso es para determinar B. Vamos a hacer las sustituciones correspondientes. El lado B vale 8. Entonces será 8 al cuadrado igual. A vale 13. 13 al cuadrado. C vale 7. Ahí tenemos 7 al cuadrado. Menos 2 por A. O sea, 2 por 13. Por C. Por 7. Por el coseno de B. Coseno del ángulo B, que no se conoce. Entonces vamos allá. Vamos a resolver todas esas operaciones indicadas. Aquí tenemos una potencia. 8 al cuadrado, 64. 13 al cuadrado, ahí 169. 7 al cuadrado, 49. Vamos a multiplicar 2 por 13 por 7. 2 por 13 por 7. Y eso me da 182. 182 coseno de B. Entonces, vamos a sumar 169 y 49. Y eso me va a dar el 64, que lo tenemos de este lado. 169 más 49 me da 218. 218 menos 182 coseno del ángulo B. Pasamos el 64, pasamos 208 restando. Está sumando, lo paso restando. Menos 64 menos 218 es igual a menos 182 coseno de B. ¿De dónde? ¿De dónde? 64 menos 268 son menos 154 aquí. Menos 154. Vamos a continuar por aquí.
menos 154 igual a menos 182 coseno de B. Menos 182 coseno de B. Vamos a hacerlo más pequeño para que me quepa. Menos 182 coseno de B. Bien, vamos a pasar de este lado el coseno de B. Ya sabemos que menos entre menos me va a dar más. Entonces, vamos a pasar de una vez positivo. 182 coseno de B igual a 154. Para que puedan observar esta división que vamos a hacer. Coseno de B es igual. Lo que está multiplicando va a pasar dividiendo. Por eso hice el cambio, para que lo vean. Multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. 154 entre 182. Entonces, coseno de B. 154 divide, Brian. 154 entre 182. 0.85. Entonces, conocemos el coseno de un ángulo que no sabemos cuál es ese ángulo. Entonces le vamos a aplicar una arcofunción, coseno inverso. Vamos a decir que el ángulo B es igual a coseno inverso de 0.85, y en nuestra calculadora vamos a buscar coseno inverso de 0.85, y eso me da 31.78. Entonces vamos a llevarlo. Ese 31.8 lo podemos llevar a 32 grados, más o menos 32. Entonces, el ángulo B es igual a 32. Ángulo B, 32. Señalamos por aquí, 32. Y ya para no alargar más el video, podemos buscar el tercer ángulo por la suma de los ángulos interiores de un triángulo, la suma de la medida de los tres ángulos interiores de un triángulo igual a 180. Vamos a hacerlo por ese teorema para no alargar más el video, para que no salga demasiado largo. Entonces vamos allá. Vamos allá. Entonces el ángulo C es igual a 180 menos la medida del ángulo A y el ángulo B. Entonces el ángulo A 120 menos ángulo B 32. El ángulo C es igual a 180, 120 menos 120 menos 132, si no iguales se suman, eso me da menos 152, menos 152, y 180 menos 152 igual a 28 grados. Esa es la medida del ángulo C, 28 grados. Y ahí tenemos el triángulo resuelto por completo. Recuerden que resolver un triángulo es determinar todos sus elementos, conocer todos sus elementos. Y los elementos de un triángulo son lados y ángulos. 3 lados y 3 ángulos. Conocidos esos 6 elementos, ya el triángulo está resuelto. En este momento ha sido resuelto por la ley de coseno. Pues bien, gracias por acompañarnos y les invitamos a que nos acompañen en las demás presentaciones. Le vamos a hacer unos cuantos videos más explicando la ley del coseno. Así que ya ustedes saben. Gracias por seguirnos y les invitamos a que sigan suscribiéndose al canal y compartiendo todas estas explicaciones con sus amigos
para que ellos también estudien matemática con el profesor Valerio. Gracias y nos vemos en otra presentación explicándole la ley del coseno.